¿Qué le pareció la presentación de Gojira en la inauguración? Ha sido la primera banda de metal en estar en la apertura de los Juegos Olímpicos. Ya me gustó, pero el death metal, el rugido, el cantar guturalmente, el cantar como si estuvieras triturando grava en la garganta, nunca me ha gustado. Lo hagan hombres, mujeres, quien lo haga, no es un tipo de sonido que me resulte musicalmente agradable. Prefiero, no sé, el metal sinfónico de Nightwish o cosas que le llaman metal o no es metal. The Warning acaba de conquistar el escenario de Wacken, que es el gran festival de metal en Alemania, y pues, ustedes quieren que The Warning sea metal, pues es el metal que más me gusta, ¿no? Lo rompieron, estuve viendo el set, su set de casi de 1 hora de duración, 59 minutos, en Wacken, en Alemania, y son prodigiosas, son absolutamente prodigiosas. Pero sí, no sé cómo se llame, si es death o qué, el tipo de canto, pues no me dice nada. La parte donde Joe canta como persona normal con la mezzosoprano me pareció excelente. Pues que hay que recordar que los cantantes de metal necesitan un nivel de control vocal similar al de los cantantes de ópera. Entonces no están tan lejos. Que yo no soy metalero en esencia, pero una de mis cantantes preferidas, la cantante de Unleash the Archers, el otro día la veo en un Zoom con otro cantante de metal haciendo esta pequeña aria de, creo que es de Verdi, ¿no? Vidiamo, creo que es el Vidiamo o Brindamo o algo por el estilo, es el Vidiamo. Y ella y los dos cantando como a nivel canto de ópera. Esto es maravilloso. Britney Slays es la cantante, que me encanta, me fascina cómo canta. Entonces, el grupo metal se lleva muy bien con la ópera, pero el tipo de canto que usa Gojira a veces no me mata.